Guido Agostinelli, que ha publicado un libro que se llama Falacias Libertarias, es licenciado en Economía de la UBA, tiene una maestría en Economía Política en la Flaxo, pero ¿por qué está acaparando la atención ahora de nosotros, pero de mucha gente? Porque se dedica puntualmente a revisar a algunas de las frases que dice Javier Milei. Y además utilizando herramientas muy de Javier Milei, que son las redes. Claro. Es decir, él le habla a cámara en Instagram, dice, fíjate lo que dijo, aparece Milei diciendo algo, y él dice, esto es falso por esto, por esto y por esto. Gracias por venir, Guido. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hacemos el ejercicio, lo invitamos a hacer el ejercicio, hoy estamos más tranquilos, Día de los Trabajadores, feliz día además para todos, trabajadores y trabajadoras. Dijimos, vamos a hacer este repaso que suele hacer Guido. Arrancamos con efecto rebote en mayo. A ver, ¿lo tenés? Esto es la acción humana, entonces no podemos determinar las fechas. Pero vos lo que tenés ahí es que vas a hacer como una suerte de B corta. Entonces vas a tener un primer tramo cayendo, que yo estimo que el momento más duro va a estar en torno a marzo, abril, y a partir de ahí, digamos, es cuando empezás, que tocaste fondo y empezás a rebotar. Ahora, ya estamos, 1 de mayo. Sí, hoy es 1 de mayo y tendríamos que levantar, bueno, esta, digamos, como mito, es la más difícil de desmitificar porque no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿no? Pero sin lugar a dudas, a ver, cuando uno tiene, cuando él dice que se forma una B corta, estamos en un vértice. El vértice más bajo debiera ser lo que pasó el mes pasado. Y a partir de ahora debiéramos levantar, pero debiéramos levantar en la misma proporción, por eso es una B corta, en la misma cantidad de meses. Si pasaron 4 meses, en 4 meses debiéramos estar en la situación inicial. Lo cual, y ya que los venía escuchando a ustedes hablando del tema pobreza, suena inverosímil de que eso se pueda lograr. En términos de actividad económica, en términos de salario, tenemos una caída aproximada de un 20% de salarios, actividad económica también en la caída, la actividad industrial en una caída de un 15%. Suena difícil que eso pueda ocurrir. Suena muy difícil que eso pueda ocurrir. Lo que sí va a ocurrir, y esto es una de las falacias que exploramos en el libro, que es el cherry picking, que es agarrar la cereza más linda. Cherry picking es recolectando cerezas. Agarrar la cereza más linda y te muestro, tengo un cajón de cerezas, algunas están podridas, pero yo te muestro la más linda y te digo, mirá, así están todas las cerezas que tengo acá adentro. Eso es muy del discurso político que la gente no se da cuenta, sí, pero muy repetido. Sí. Es decir, por ejemplo, es cherry picking o lo contrario, mostrar la podrida del enemigo. Entonces, claro, vos haces una marcha de 300.000 personas en la época de Cristina. ¿Qué es el método anterior? Mostrarla a Cecilia Pando. Vos haces una marcha de la universidad, 500.000 personas. ¿Qué hace él? Muestra al sindicalista, no sé, que no te sindicalista. Gusta. Entonces, es siempre tratar de confundir la parte que te conviene del todo para que la gente la confunda con el todo. Exacto. Eso lo hace constantemente Milei. En términos de actividad económica, ¿qué va a pasar? El agro seguramente levante, la actividad minera y los hidrocarburos también posiblemente levanten como actividad económica. Entonces, esas actividades pueden tirar hacia arriba la actividad económica, pero de esos sectores. Pero que le llegue a la gente, o sea, que la ve a la gente, es prácticamente imposible además, que eso ocurra en este año, diría. El agro por el efecto distorsivo de la cosecha del año anterior. Exacto. Tampoco es que va a crecer en términos del promedio de los últimos 5 años. Y que tampoco está explotando la exportación del agro, producto del retraso cambiario, seguramente. Hacemos Argentina, dijo Milei, es el mayor defaulteador del mundo y con mayor presión impositiva. Esto es interesante porque hace rato que se viene agitando esto de que Argentina es el país que cobra más impuestos. Con habernos convertido en el mayor defaulteador serial del mundo y a tener la presión impositiva más alta del mundo. Lo primero, mayor defaulteador del mundo. Mayor defaulteador no es, de hecho hay varios trabajos académicos que hablan sobre el tema, está España, Venezuela, Ecuador, están por ejemplo por arriba de Argentina. Igual Argentina ha devaluado muchas veces, o sea, defaulteado muchas veces, pero en definitiva no es el mayor defaulteador del mundo. O sea, España, que eso, ¿metiste España? Sí, Mira, sí, sí, cuando vos lo ves a lo largo de la historia, España es uno de los mayores defaulteadores. ¿Por qué defaulteó tanto España? Bueno, no, es que tuvo muchas crisis, sobre todo en la época ya pasada, previo a la Guerra Mundial, claro, exacto. Y ahí tuvo varios default de deuda con las crisis internas que ha tenido. Recordemos que España está más o menos asentado en las últimas décadas, pero en realidad ha sido un país, de hecho, de Europa de los más rezagados. Así que lo que es España da como uno de los grandes defaulteadores, Ecuador, Venezuela. Pero uno podría decir que Argentina es uno de los más defaulteadores. Sí, es uno de los más defaulteadores, no es el mayor defaulteador como dice Milei. Y a su vez el mayor default de toda la historia es el de Grecia, que bueno, tuvo un impacto muy grande que todos vimos. O sea que eso sin duda es una falacia tremenda que dice Milei, que la repite. Y después la segunda que dijo es la de los impuestos. Sí. La presión impositiva, eso es una que repite y nadie le contesta, y a mí me llama mucho la atención. No estamos ni de cerca de ser los países con mayor presión impositiva.
impositiva del mundo. El país con mayor presión impositiva es Francia, lo sigue Dinamarca, lo sigue Bélgica. O sea, son países por lo general europeos, los nórdicos también están muy arriba. Francia, por ejemplo, llega al 47% de presión impositiva. ¿Qué es la presión impositiva? Son la cantidad de impuestos sobre el total del PBI. O sea, de todo lo que genera el país, qué porción se van impuestos. Y Argentina está con 29%. O sea, está bastante lejos de esos países de mayor presión impositiva. Vos sabés, Guido, que yo esto lo he discutido con alguna gente, porque lo escuchaba, por ejemplo, en una época repetía mucho Larreta eso. Decía 50, hay una presión impositiva del 50%. Y luego le pregunté, ¿de dónde sacaste eso? Y ahí titubeó, porque viste esos lugares comunes que se repiten, pero después gente más especializada me decía, lo que pasa es que la presión impositiva sobre el PBI es de 28-29%, pero como la paga, como se fuga mucho en Argentina, lo que eso, si vos comparás con los que declaran lo que pagan, los que pagan en blanco, sí es el 50% sobre ellos. Ahí tenés otro argumento más para decir eso. ¿Quiénes son los que no declaran? Son los empresarios, son los que invierten, los dueños del capital. Entonces, si vos me decís, hay mayor evasión, bueno, ¿hay mayor evasión de quién? El trabajador no quiere trabajar informal porque sí. Entonces, en definitiva, ellos lo que están diciendo es que la presión, y yo también lo he escuchado, que dicen que es superior al 100%. Otra ridiculez. No puede haber una presión, porque si no, no habría negocios. O sea, ahí se cae el propio discurso. Entonces, ellos lo que dicen es ese. Otro contraargumento que usan es, no estás teniendo en cuenta los impuestos provinciales o las tasas municipales. Claro, con lo cual, eso lo repiten mucho también. Eso también es ridículo. ¿Por qué? Porque entonces lo que tendríamos que hacer es comparar, no sé, Buenos Aires con París. No me compares Buenos Aires con Francia. Y no hay estudios acerca de... Tendríamos que hacer una comparación municipal, lo cual resultaría bastante complejo. A mí siempre me llamó la atención, porque uno... A ver, el sistema impositivo argentino es regresivo, es enquilombado, tiene, no sé, muchos impuestos. ¿Por qué nunca se logra hacer una reforma tributaria? El kirchnerismo estuvo con mayoría en las cámaras 10 años. ¿Qué lo traba? ¿O todos se acomodan a la comodidad de que como el IVA recauda mucho, está bien? ¿Y a qué lo atribuís como economista? ¿Qué mirada tenés? Sí, sobre todo eso, primero porque hay intereses cruzados también. Ingresos brutos, a mi modo de ver, es uno de los peores impuestos que puede haber, justamente porque si vos tenés un bajo margen, te carga sobre la venta, o sea que te hace el producto más caro innecesariamente. Y a mi modo de ver, son varios intereses ahí que están en juego y que es muy difícil ponerse de acuerdo con el sistema tributario, pero sin lugar a dudas hay que simplificarlo. Es una cuestión, el sistema tributario, por ejemplo, en Estados Unidos, es más progresivo que el argentino, cosa que se dice poco, y es mucho más simple también para la operación. No, lo que te da bronca de esto es la simplificación al extremo de un problema serio. Claro. Porque si vos haces propaganda diciendo se pagan muchos impuestos, eso es lo que... Ayer hablaba con, ¿cómo se llama? Federici sobre el blanqueo. Entonces yo lo presenté diciendo, bueno, hay un problema, la fuga de capitales. Bueno, y él me dijo, mirá, en un país donde hay tantos impuestos, es lógica la fuga de capitales porque la gente va a un lugar donde no te ahoguen. Y yo digo, pero si fuga de capitales, Shakira fuga de España. Claro. Messi fuga de España. Claro. No importa la presión impositiva. Ah, en eso tenés razón, me dice. Entonces, si vos todo el tiempo, si lo mismo que se dice de la cantidad de impuestos que se cobran, se dijera de lo injusto que son los impuestos de la Argentina, iríamos, en lugar de una reducción de impuestos, a una reforma progresiva. Pero lo que vos tenés en los medios, y Milei últimamente como expresión máxima de eso es, no podés porque cobrás mucho. Y termina él cobrando más impuestos de lo que se cobraba, además porque no le alcanza. Entonces hay una cosa ahí... Te digo un ejemplo muy simple, Paraguay. Paraguay tiene una presión impositiva apenas arriba del 10% y tiene un nivel de informalidad que llega casi al 70% de su economía. O sea que es mentira, es otra falacia de que vos bajando los impuestos producís, generás que más gente blanquee. Eso no es cierto. Hay un montón de cuestiones, en el caso de Paraguay, muchas cuestiones culturales, o sea, ellos tienen un desprecio por el Estado bastante marcado en general, los empresarios, y en definitiva no se lleva a eso. Y también lo que hay que tener en cuenta con la presión impositiva, para mí, lo más lindo para también preguntarle a Milei, es cuáles son los países que menos presión impositiva tienen. Y ahí siempre se pelean el podio entre Guinea Ecuatorial y Nigeria. Claro. O sea que en realidad que si el Estado nos roba con los impuestos... ¿Y los que más presión impositiva tienen cuáles son? Francia, Bélgica y Dinamarca. Y después vienen los nórdicos, europeos. Los países con mayor nivel de vida tienen mayor presión impositiva. Mucha presión impositiva. Y por otro lado, los africanos son los que tienen menos, que es donde el Estado menos te roba, ¿no? En los términos de Milei. Porque el Estado te roba poquito, muy poquito, porque está en 5 o 6%. Y así le van. Yo, sabés que con mucho respeto, mucho cariño por la colectividad paraguaya, es enorme. Además, justo estoy con el libro que tiene que ver con Paraguay, pero yo creo que el modelo elegido es Paraguay, ¿eh? El modelo elegido por Milei, si tenés que buscar alguna sociedad que están mirando, es esa. Ahora, viajen a Paraguay,
Simplemente. Y decime si después querés eso. Un dato de Paraguay es menos del 1% del PBI es inversión extranjera directa. O sea, todo lo que hacen para atraer capitales extranjeros lo logran, no lo llegan a concretar. Interesante. Así que sí, yo estuve en Paraguay presentando el libro, entonces por eso estuve hablando con economistas allá, muy interesante el modelo paraguayo. Estamos hablando con Guido Agostinelli, estamos revisando falacias de Milei, así es el esquema que él tiene en su libro y en su Instagram, y lo invitamos. Milei dice todo el tiempo que ha desarmado una tremenda hiperinflación. Asumimos el gobierno con la inflación corriendo al 7.600% anual, con un sobrante monetario y un banco central quebrado que hubiese llevado la inflación al 15.000% anual. ¿Es esto verdad? ¿No es verdad? Bueno, esto lo que da es que la primera semana que asume Milei da un 1,2% de inflación diaria. Y eso es cuando uno agarra el 1,2 lo multiplica por 3, lo multiplica no por 365, sino 1,2 por 1,2. Pero da 1,2% de diaria. Sí, da, porque ese acumulativo, pensá que es como un interés compuesto. No, eso yo lo entiendo, sí, pero ¿quién mide la inflación diaria? Bueno, no, lo que es la inflación diaria son relevos de precios micro. Lógicamente, no es una medición propia del INDEC que lo publica en forma mensual. Es una chantada eso. Sí. ¿Verdad? Ya medí la inflación diaria, si no, tendríamos todo el tiempo. De hecho, es parecido a lo que pasó con el Jumbot. Dicho sea de paso, digamos, pues hay relevos diarios que justamente lo que le hace es multiplicarlo y decir, bueno, ok, esta es la inflación. Está bien, pero la de Jumbot incluso era semanal. Sí, ni siquiera era diaria. Sí. Cuando Milei dice inflación diaria, ya es chanta. Porque nadie sabe cuál es la inflación diaria. Exacto. Pero bueno, aún si hubiera sido así, seguimos con tu razón. Sí, no, aparte incluso los supermercados no pueden ajustar, tengo experiencia en el sector, no pueden ajustar diariamente, es muy difícil que eso, incluso en el mismo proceso administrativo. A lo que vamos es, si vos aplicás esa inflación diaria, efectivamente te da estos niveles de inflación del 7.600% anual. ¿Qué es lo que pasa? A mí, esto es un concepto muy básico de la economía, que es lo que llamamos overshooting, que es justamente cuando se te dispara el precio de determinados bienes en un momento y después disminuye. Que eso ocurre, fíjense que ocurre, por ejemplo, con el dólar blue, ¿no? ¿Se acuerdan? Alguna vez que se ha disparado el dólar blue, inmediatamente decís, che, después baja. Bueno, eso es lo que ocurre generalmente en la economía. Pero más allá de eso, es tan ridículo. A ver, yo pongo el ejemplo de un partido de fútbol, para hacerlo un poquito más futbolero. Es como si vos recibís un gol al primer minuto de partido y decís que vas a perder el partido 90-0. Claro. Es peor todavía que eso, porque es interés compuesto. O sea, que debería perder, no sé, 180, 1.000-0, digo. Entonces, no tiene ningún sentido, y aparte no, y con el agravante que dice que si perdés 10-0 tenés que llevar en andas al director técnico, en este caso es Caputo, porque él dijo que había que llevarlo en andas y la inflación le daba menos que... A mí me impresiona porque te da todo tipo de ironía. Vos tenés 40 grados de calor y decís, gracias Milei, porque si vos hubiera habido 90. Claro. Y te digo, pero si estábamos en 10 y subió a 40 de que él está. Y así en cada una de las cosas es como absurdo, porque vos decís, bueno, a ver, en el 2014 la inflación fue del 40%. Y en el 2015 del 25%. Es decir, Cristina dice, yo la bajé controlando precios. Milei diría, la bajó porque seguro hizo un torniquete fiscal. No, es que devaluó en el 2014 y no devaluó en el 2015. Exacto. Entonces el efecto de la devaluación es uno y se va disipando. Es como que empujás algo y va perdiendo fuerza cuando viene pero es como, y él insiste así. El otro día se burló de Kicillof diciendo, es que vos no sabés multiplicar hacer interés compuesto. Viste que lo invitó de esa manera. No era esa la discusión, era que el argumento es ridículo. Exacto, sí. Es realmente llamativo, aparte, bueno, la inflación yo doy una clase en la UBA, doy clase de 2 horas para explicar los motivos de la inflación. Hay muchos, no es como él dice, aparte si lo asociamos a una cuestión de emisión monetaria y él dice que tiene un rezago de 6 meses, tampoco da la cuenta de por qué justo le explotó la primera semana. Si no fueron unos genios, realmente el gobierno anterior, yo a veces le digo eso para confrontar un poco, fueron unos genios y lograron que no se generara inflación. ¿En cuántos años de gobierno kirchnerista? En 12, vamos a sumarle los de Alberto Fernández, vamos a sumarle los de Macri. En 20 años nadie tuvo una hiperinflación y tuvieron la precisión quirúrgica de dejársela a Milei en la primera semana. Unos genios, realmente merecen el Nobel de Economía, ¿no? Si es así. Además habían dejado bastante inflación como para que Milei llegara al gobierno, ¿no? Claro. Estamos en la peor crisis económica de la historia. E indicadores sociales peores a la de la crisis del año 2001, lo cual significa que nos enfrentábamos a la peor crisis de la historia de nuestro país. Bueno, no es así. A ver, partamos de la base de, si tomamos contra el 2001, 2002, lo que tenemos es que teníamos un desempleo corriendo más o menos un 17%, pues se le barrió al 20%, por ende en términos de desempleo, porque él incluso hace hincapié en decir social, ¿no? Entonces social, tenemos que mirar el desempleo.
que estaba girando en torno a esos valores, hoy está en 5,7, o sea, hoy está por debajo del 6. Y a su vez también el otro gran indicador social es el de pobreza, que bueno, vi que estaban hablando un poco sobre eso justo antes, pero lo que nos da el CEDLAS es arriba del 65%, según las mediciones dan entre el 65 y el 70%, estoy hablando en la crisis del 2001, más precisamente en el 2002. Entonces, hoy en día lo que tenemos, la última medición de INDEC es 41,7, con lo cual, bueno, ahí eso es lo que hay que ver, que es lo que él plantea, que es la inflación, la pobreza de hoy. Hoy no hay indicadores, digo, él está diciendo 60%, no se basa en ningún... Vos sabés que yo estoy haciendo un trabajo sobre Milei y estoy viendo videos. La cantidad de fruta, esto que vos decís, por ejemplo, cuando se produce la crisis del 2021, que pierde las elecciones de medio término el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina, y le renuncia medio gabinete a Alberto, y sale esos audios de Fernanda Vallejos diciéndole qué trefe ocupa, todo eso que le dice a Alberto. Supuestamente un audio de WhatsApp, sí. Chiche Hellblum lo entrevista a Milei y le pasa los audios. Y Chiche dice, yo no estoy de acuerdo con la solución que propone Fernanda Vallejo porque es tirar hasta el fuego, pero sí estoy de acuerdo con lo que dice Alberto Fernández. ¿Por qué? Y te doy los indicadores. 50% de pobreza. Eso dice septiembre de 2021. Yo creo que ahí estamos en 37 más o menos, que era altísima, pero él te tira 50. A ver, ni que hablar de lo que dice de la pandemia. Los datos que dice Milei de la pandemia, pero es vergonzoso, porque el tipo te dice, con una gestión mediocre vos has tenido 100.000 muertos menos. ¿De dónde lo sacás? Y vos ves los datos de la pandemia y la Argentina tuvo un desempeño que, digamos, de mitad de tabla para arriba. No te digo espectacular, pero que es difícil justificar. Donde tuvieron muy mal desempeño son los amigos de él, Bolsonaro y Trump. Claro. ¿Por qué? Porque decían, mézclense, no hay virus, no hay contagio, y entonces eso genera un tendal. Pero es impresionante cómo... No, porque aparte parece como si fuese una aproximación, pero digo, de 40 a 60 tenemos un 50% de diferencia, claro, o sea, es una brecha muy grande. Digo, hay una lógica ahí que se impone. De propaganda. Claro. Me parece que hay que entender que hay una decisión ahí de imponer el discurso, y por eso hay un trabajo tan afinado en las redes sociales. Él el otro día dijo... La verdad no importa. Cuando se burlaba de Kicillof, dijo... iba al ritmo del 15.000% anual. En otros momentos dijo del 17.000% anual, con lo cual se comió 2.000% entre un discurso. O sea, es muy trucho Milei. Digamos, en esas cosas es muy trucho. Pasemos, Seba, pasemos el 6, porque el de pobreza, que ya lo tocamos, pasemos al 6, que dice que estamos entre los países más libres, es lo que pretende. A ver. Porque aquellos países que son más libres son 9 veces más ricos que los reprimidos, y además tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Bueno, este es mi preferido porque generalmente no se aborda, porque cuando uno dice países libres, entra, ¿no? Dice, bueno, ¿qué será países libres? Nadie se pone a explorar. En el libro lo exploramos mucho, que es el Índice de Libertad Económica de Heritage Foundation, que es una fundación conservadora de Estados Unidos, donde justamente hacen un índice, no quiero ahondar tampoco, pero ponen muchos indicadores. Ponen muchos indicadores y hacen un promedio simple. Primero, como índice, ya es raro que sea un promedio simple, porque vos generalmente ponderás, decís, bueno, esto vale más que lo otro, ¿no? Es un promedio simple en el cual ponen, por ejemplo, el tema impositivo. Pero el tema impositivo, fíjense que particular, no pone lo que hablamos recién, de la carga fiscal, sino que lo que ponen es lo que le cobran en la parte marginal del impuesto, por ende, lo que pagan los ricos. ¿No? ¿Qué significa lo que le cobran? Lo que, por ejemplo, vos pagás como rico, y tenés uno, por ejemplo, el concepto de marginal sería el impuesto a las ganancias, el 35% que vos pagás, que pagan los que más ganan, ese sería la alícuota que toma como referencia el índice de libertad económica. No toma toda la presión a los trabajadores, que sería lo lógico, ¿no? Uno cuando dice presión impositiva habla sobre el total. Después, a su vez, habla del funcionamiento de la justicia. Por ende, si funciona bien la justicia, te da mejor este índice de libertad económica de Heritage. Lo cual, el funcionamiento de la justicia está plenamente correlacionado con la cantidad de dinero que tengas de la justicia para que funcione bien. No es que miden la justicia en función de cuántos juicios se inician, cuántos se finalizan. Es una percepción, como la percepción de la corrupción. En definitiva, lo que ellos hacen es también con el gasto público, porque si no, ¿cuáles son los principales países de acá? Son países europeos también, los países que lideran, el número uno es Singapur, los que tienen más libertad, Singapur, que son los que tienen mayor presión tributaria. Pero lo que uno podría decir es, bueno, ¿por qué los países africanos no están ahí? No, porque ellos consideran que tiene que haber cierto nivel de gasto, el Heritage. No dicen que tiene que haber una erradicación del Estado y que el Estado tiene que estar en su mínima expresión. Por ende, es un índice que está completamente dibujado, que Heritage lo hace
para decir qué es lo que Heritage pretende que pase en los países. Pero fíjense la trampa es que le ponen índice de libertad económica. Entonces Milei se agarra de que el título dice índice de libertad económica cuando en realidad no refleja la libertad económica. A mí si me preguntás, bueno, ¿cuáles son los países con mayor libertad económica? Tendría que decirte menor presión impositiva y menor gasto público sobre PBI. En menor gasto público sobre PBI, en vez de Guinea Ecuatorial y Nigeria, tenemos a Somalia. Entonces, si vos haces una conjunción de esas dos variables, tenés todos países africanos liderando lo que debiera ser el real índice de libertad económica. Pero en el índice de libertad económica, fíjense, y en el libro lo exploramos, ¿cuál es el país número 1? Bueno, Singapur, lo digo rápido. Singapur tiene al mismo partido en el gobierno hace más de 60 años, el PAP, Partido de Acción Popular. Tiene el mayor poseedor de tierras es el Estado, que lo destina a construcción de viviendas y a planes industriales. O sea, construcción de viviendas, ¿por qué? Porque se construye la vivienda ahí arriba y vos la podés alquilar por muchos años, pero no la podés comprar. O sea, no resignan la titularidad al Estado. Fíjense acá, no sé qué sería considerado. Y a su vez, el 8% del PBI está explicado por empresas estatales. O sea que fíjense, tiene una acción Singapur. Hay algunos momentos en que Milei dice, la mentira de los países nórdicos. Supongo que debe argumentar de que dicen que son con intervención del Estado y eso es falso. Y en algún momento ha dicho, en realidad era así, pero fueron cambiando. Falso, totalmente. Cuando vos ves la evolución de la presión impositiva de los países nórdicos, esa es una que a mí los libertarios que me contestan en redes sociales, que estoy bastante activo con eso, me dicen, no, pero en realidad tuvieron su bienestar y luego cargaron con presión tributaria. Bueno, eso cuando vas a los datos, sencillamente eso es falso. O sea, está disponible, digamos, cualquiera que me pida ahí por redes, le paso la información, que justamente no ocurre eso. No ocurre eso ni en los países nórdicos ni en Europa. De hecho, las empresas estatales de los nórdicos datan de la década del 40, del 50, o sea que vienen de hace largas décadas. Y a su vez tampoco, primero, la presión impositiva de los países nórdicos es altísima. 1 de cada 4 trabajadores es un empleado estatal. En algunos países llega a 1 de cada 3. La tasa de sindicalización es de la más alta del mundo. Islandia llega al 90% de tasa de sindicalización. O sea, son países que van totalmente a contramano de lo que dice Milei. Eso sí es una falacia enorme, lo exploramos en el libro, porque justamente los países nórdicos van totalmente a contramano. Las empresas estatales son de energía renovable, y en Suecia tienen una empresa estatal que monopoliza la comercialización de bebidas alcohólicas. O sea, fíjense, lo ven como un flagelo, y lo que hace la empresa estatal sueca es concentrar todo lo que es la venta de bebidas alcohólicas y fija precios altos. O sea que hay una intervención del Estado fenomenal en los países nórdicos. Argentina es el país más rico del mundo. Fue, claro, lo cagó el populismo, diríamos, ¿no? Escucha. En alusión a Juan Bautista Alberdi, el autor intelectual de nuestra primera Constitución. Con sus ideas como faro, se llevó adelante el proyecto de país que entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX hizo de la Argentina el país más rico del mundo. Bueno, totalmente falso. Primero, acá hay una falacia de composición. ¿Por qué? De nuevo, porque agarra una parte de un dato que está mal y habla por el todo. ¿Cuál es el dato que está mal? El PBI per cápita de 1895 es el dato que toma Milei. Cuando uno va a la fuente... Andá a medirlo, ¿no? Andá a medirlo. Está el trabajo de Madison, que hizo ese trabajo, que obviamente es una estimación súper endeble, porque pensemos que las cuentas nacionales empiezan a funcionar en la década del 30, la década del 40. Entonces, lo que hace Madison es, sobre 36 países solamente que midió, Argentina ni siquiera está primero. O sea que lo que está diciendo es falso. Y lo que midió Madison es el PBI per cápita, no el PBI global. A ver, para que se entienda, es como si yo les dijera que hoy la mayor potencia mundial o el país más rico del mundo es Luxemburgo, Liechtenstein. ¿Estamos? Y no China, porque si vos medís por PBI por cápita, aparece abajo China. Entonces, no es ninguna potencia mundial, como plantea Milei. Argentina no era ninguna potencia mundial. Y el PBI per cápita, sobre esos 36 países, le da relativamente alto. ¿Por qué? Primero porque éramos poco más de 4 millones de habitantes. Claro. Que es un poco lo mismo que pasa en varios ejemplos que toma Milei. Entonces vos dividís, como es una división PBI sobre capital, sobre cantidad de población, entonces lo que te da es un PBI relativamente alto. Pero aparte de que no daba primero, es solamente la medición sobre 36 países. Madison después terminó midiendo 169 países y Argentina cayó, naturalmente, porque se empezaron a sumar otros países y se empezó a caer. Aparte, todos los reportes de la época hablan de problemas fenomenales en la Argentina. Una cosa nada más, que eso respecto del pasado, respecto ahora a 169 del mundo. ¿En qué índice Argentina está 169? El índice más serio que yo miré siempre... No, digo 169 son los países que se relevaban. No, pero él dice, habla de 100... cayó al 100 y pico. Sí.
es el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, que es el que te mide cantidad de celulares, cantidad de cloaca, cantidad de alfabetización, PBI, datos económicos, parece inflación, que evalúa mejor. Vivienda, montones, y pondera. Es el que hay, no te digo, Argentina está siempre entre 45 y 50, y es uno de los mejores de América Latina, con lo cual por ahí era el 10 del mundo cuando dice Milei, y hoy está 45-50, pero no era el 1 y cayó al 140. Ni siquiera podemos saber si era el 10, porque claro, por ejemplo, los países productores de petróleo no estaban, o sea, todo lo que es el mundo árabe no estaba, o sea, no lo podemos saber. Y de hecho hay un dato que Milei no dice, esta es al revés, es como me dijiste vos, la cereza podrida que no te muestra, que la presión impositiva sobre los bienes importados, o sea, los aranceles que se pagaban de importación en esa época, eran muy superiores a los que pagamos hoy. Qué dato. O sea que, fíjate, eso está justamente en el libro explorado, está toda la evolución y la caída es fenomenal. O sea, teníamos mayores aranceles a la importación. Queda Irlanda, que es muy interesante. Sí, está bueno. Él dice, mi modelo es Irlanda, Vamos a hacer Irlanda, ¿no? Si hacemos lo que hay que hacer. Bueno, escuchame. Nuestras reformas implicarían niveles de libertad económica que en un lapso de 45 años nos permitiría aspirar a multiplicar por 10 veces nuestro PBI per cápita, alcanzando niveles similares a los de Irlanda, que hoy mismo se encuentra 50% por encima del de Estados Unidos. Espera, otra vez. ¿Por qué 45 años y no 42 y medio? Pues son estimaciones, como él cree que la matemática justamente es la que norma a la economía, lo que hace es hacer estimaciones, que en economía nosotros vemos muchísimo eso en la carrera de economía, que son modelos matemáticos en los cuales vos proyectás, y entonces se ve que en algún modelo que hizo él, que no está disponible, por lo menos yo no lo vi, él calcula que es justo esa cantidad de años. Pero sí, es justamente lo mismo que con la inflación, ¿no? No considerar nada, es agarrar un dato sobre un determinado momento y... Es que un amigo mío me dice, si vos invertís en la construcción desde el principio como socio, cada 3 años duplicás lo que invertiste. Digo, no puede ser. ¿Decuplicás? No, duplicás. Ah, duplicás. Cada 3 años. Entonces le digo, bueno, si vos pones 100.000 pesos, tenés en 12 años 1.600.000. No es exactamente así. Porque tenés que saber esperar. Hay coyunturas, por ejemplo, en este momento es totalmente desaconsejable construir. Hay que ver qué pasa alrededor para ver si vos podés esperar la guita. De repente, al final de la historia, se da eso que te estoy diciendo. Bueno, hay 1000 elementos que pueden cambiar ese cálculo. 45 años, claro que te sube crisis del petróleo. ¿Qué pasa? Tambalea todo. ¿Qué sé yo? ¿Qué puede pasar en 45 años? Él, en su mente, hay una matemática que te lleva ahí. Bueno, Irlanda. Lo de Irlanda, a ver, es totalmente falaz. Yo me fui hasta Irlanda para investigar el caso, pero digo, a ver, arranquemos por lo más básico. Cuando apenas me senté, me serví un café, el IVA 23%. Yo dije, pero el IVA es el 23% para todos. Sí, para casi todos los bienes 23% de IVA. O sea que tienen más IVA que Argentina. Altísimo. La presión que hablábamos del 35% de ganancias, bueno, ¿cuánto es para los ingresos, para quienes tienen mayores ingresos en Irlanda? Arriba del 50% la carga impositiva para los trabajadores con... Entonces, después decís, bueno, ok, empresas del Estado, ¿tienen empresas del Estado? Me imagino que no, el paraíso de Milei. Primero, ¿por qué Irlanda? Porque es el tercero, no lo dije, es importante. Es el tercero del índice de libertad económica, ¿no? Singapur no le gusta, pues no va a decir que su modelo es una dictadura. Entonces empieza el segundo Suiza, que también tiene intervención del Estado. Dicho sea de paso que hablamos sobre las tasas municipales en Suiza son de las más altas del mundo. Y a su vez, tenemos el tercer puesto, que es Irlanda. Entonces él lo tomó como modelo. Y a raíz de esto, bueno, las empresas estatales tienen empresa postal, empresa de televisión y radio pública, y a su vez tiene la empresa más llamativa, a mi entender, que es la empresa proveedora de agua, que sería como una AISA de acá, que justamente provee agua potable y gratuita para todos los residentes. Por lo cual, si Milei quiere ser Irlanda, ¿no?, que nos dé agua potable y gratuita para todos los argentinos, sería un buen modelo. Ahora va a privatizarla, así que... Claro. Vos mencionaste Suiza recién. Sí. El otro día una persona que vive en Suiza me decía, ¿sabes cómo es el sistema escolar en Suiza? A los 12 años a los chicos les toman un examen. De ese examen deriva a qué escuela vas, si vas a una escuela de oficios o una escuela que te deriva a la universidad. O sea, un examen a los 12 años. Se separaron tus papás a los 12 años, estás en bolas, si sos un adolescente, fuiste y te derivó a una escuela a otra. Pero, o sea, un nivel de dirigismo impresionante en la vida cotidiana, ya no en lo económico. En que vos no es que tenés... Acá es mucho más laxo y vas viendo y tenés posibilidad de cambiar de carrera. Y que yo acá, a los 12 años se decide tu destino. Ahora, lo que me decía es que no es grave... Porque la diferencia entre un tornero o un plomero en Suiza y un abogado no es muy alta en términos de ingresos, con lo cual no es que te ponen en una clase social más baja, con lo cual hasta eso tenés. Es decir, un nivel de distribución del ingreso equitativa, dirigismo estatal y ahora, obviamente eso no te faculta para hacer cualquier cosa. Lo que te muestra es lo complejo que es mirar la economía
fuera de las consignas, ¿no? Claro. No, en términos de Irlanda, a ver, como para redondear lo que es Irlanda, después, efectivamente, porque uno podría decir, bueno, ok, me estás diciendo, tienen planes justamente de desempleo, o sea, que si vos estás desempleado y justificás que no estás empleado, pero que estás buscando, te siguen pagando una subvención, educación pública, salud pública. O sea, en definitiva, uno dije, bueno, pero ¿qué pasó acá? Porque directamente decía, acá hay una intervención fenomenal. De hecho, me gustaría ser Irlanda, lo digo en buenos términos, ¿no? Y entonces lo que encontramos, efectivamente, es que ellos cobran impuestos a las empresas mucho más bajo que en Europa y es parte de la Comunidad Europea. Cobra el 12,5%. Entonces, ¿eso qué hizo? Que muchas empresas que necesitan su sede en Europa se están en Irlanda. Y más aún con la salida justamente del Brexit de Inglaterra. Entonces lo que tenemos es, en el caso de Irlanda, es que terminan acaparando muchos de esos capitales. En el año 2015, fíjense este dato. Eso sí es una idea de Milei. Claro. Ofrecer ventajas comparativas para que las empresas se radiquen acá y no en otros lugares, ¿no? Exacto. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Solamente en el año 2015... Irlanda aumentó su PBI un 26%. Wow. Y vos decís, che, ¿cómo puede ser? Esto no pasa ni con China. Apple registró sus patentes en Irlanda. Fue sencillamente una movida contable. Ahora yo voy a Irlanda y digo, bueno, me voy a ver la tienda de Apple. No tienen tienda de Apple. O sea, Apple pone toda su infraestructura, sus registros ahí en Irlanda porque les conviene impositivamente, pero después ni siquiera abren un local. No hay que generar un puesto de trabajo. trabajo. Eso mejora la recaudación del Estado claro, irlandés. No, lo que ocurra con el Estado irlandés no solamente mejora la recaudación, sino, ¿por qué? Volviendo al inicio, el PBI per cápita. El PBI te da muy aumentado, el PBI te da muy grande y la cantidad de habitantes, fíjense, es parecida a la Argentina del comienzo del siglo, 5 millones de habitantes. Entonces vos lo dividís por los 5 millones de habitantes y entonces te da un PBI per cápita altísimo, de los más altos del mundo. Pero de nuevo, no es un modelo en sí mismo el caso de Irlanda. O sea, lo que hacen sencillamente es cobrarte menos impuestos. ¿Y el índice de desarrollo humano de Irlanda cómo le va? No, es un país que funciona en esos términos bastante bien. Ahora no me acuerdo exactamente el puesto del índice. ¿Pero mejoró o se mantiene estable? No, se mantiene bien porque al recaudar bien también tiene mucha ayuda social. Tiene también, por ejemplo, planes de vivienda. Planes de vivienda muy buenos también en Irlanda. No así todos los jóvenes, según lo que reportan los medios locales, se van de Irlanda. O sea, se terminan yendo de Irlanda porque justamente presenta esta dificultad de la vivienda. O sea que si se van más jóvenes, llevémoslo al extremo, le va a dar mejor el PBI per cápita, ¿no? Porque va a dividir por una menor cantidad de habitantes. O sea que el caso irlandés ciertamente no... El mundo es complejo. ¿Cómo se organizan los países? Es difícil. Armar un país es difícil. Y hay que pensarlo abiertamente, ¿no? Es muy difícil obtener de cómo funciona el mundo una consecuencia sobre qué es lo exacto que vos tenés que hacer. Ahora estos tipos te venden fruta mal, ¿no? Pero te digo más, yo fui a ver porque este es un dato que se sabe poco, 2 de las 3 intendencias que ganaron los libertarios en Córdoba. Una se llama Rayo Cortado y Villa El Chacay. Bueno, le hice la entrevista a los dos, le hice con Bardam Leyan, un periodista de Página 12, fuimos a entrevistar a los jefes comunales. Bueno, están ahí las entrevistas para que se vean, pero digo, si yo no te decía de qué partido político es, vos decías que el tipo era peronista o no sé, o que era socialdemócrata. Vamos a hacer tal obra y tal obra. Pedían obra pública, le pedían al gobernador más fondos para la obra pública. Habían aumentado la planta de empleados estatales. Y habían triplicado los sueldos en un caso. A ver, te presentamos ya, porque ya cerramos la nota, al rival discursivo de Javier Milei. Se llama Guido Agostinelli. ¿En Instagram cómo te ubican? Guido Agostinelli o Economía sin falacias. De hecho, también tenemos en YouTube videos más largos para quienes quieren profundizar, que están estas entrevistas. ¿En qué lo buscan ahí? Economía sin falacias o Guido Agostinelli. Economía sin falacias. Si te interesó, en un rato va a estar cargada. Es un tema fascinante el laburo que hace. Súper interesante. Bueno, es parte del debate público llevado al terreno que más le gustan a los libertarios, que es las redes sociales, ¿no? Gracias, Guido. No, muchas gracias a ustedes.